Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con Francisco Burgoa sobre la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. Acompáñenme. Estimado Francisco, bienvenido a Abogacía Trabajando, este espacio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. ¿Quién mejor que tú, como abogado constitucionalista, por supuesto, para hablar pues, de todo este tema que está, por supuesto, en el día a día, muy cambiante, definitivamente, de los fideicomisos del Poder Judicial? Hemos visto por ahí, desde la mañanera, hemos visto oficios, por supuesto, el decreto que extingue los fideicomisos. Así que te preguntaría, ¿de qué iban estos fideicomisos? ¿Qué viene ahora que ya, se publicó el decreto? ¿Y para qué, estaba destinado ese dinero realmente? Porque me parece que por ahí hay cierta confusión en la población incluso sobre si abarcaba para los ministros, si realmente es para los trabajadores. ¿Para qué servían esos fideicomisos? De antemano muy agradecido, Rodrigo, por estar aquí en este programa de Abogacía Trabajando de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. De verdad, un gustazo, un honor para mí el poder estar aquí contigo y con tu audiencia. Con mucho gusto, es nuestro el honor. Gracias. Además, estás tratando ahorita un tema que es verdaderamente importante y es de gran relevancia para que toda la población realmente conozca aspectos que no necesariamente desde el punto de vista técnico, pero sí hacerles ver de qué tratan estos fideicomisos. Porque esos fideicomisos, número uno, no tiene que ver con ningún llamado privilegio, ningún beneficio para las y los ministros de la Suprema Corte. Y esta es una narrativa que se ha venido generando a partir del titular del Ejecutivo, del presidente de la República, y que prácticamente la han repetido los legisladores de su partido o de su coalición, llámese Morena, PT, Partido Verde en la Cámara de Diputados, y bueno, también en la Cámara de Senadores, pues ahí se le acumula el PES, que todavía tiene una fracción parlamentaria ahí en el Senado. Entonces, esta narrativa que ha venido señalando el presidente a cada momento, tiene un propósito muy claro: estar atacando al Poder Judicial de la Federación. El hecho de que se diga una y otra vez por parte de ellos que estos fideicomisos son para privilegios, beneficios de los ministros, es totalmente falso, porque esos son dichos del presidente y que lo repiten sus simpatizantes. Pero si uno va a la página de la Suprema Corte, a la página del Consejo de la Judicatura, ahí están los fideicomisos para que uno los conozcan los documentos, de qué tratan, porque son documentos totalmente públicos, transparentes, sujetos a cualquier proceso de rendición de cuentas, y que inclusive la Auditoría Superior de la Federación no ha emitido una observación en el sentido de que denote un mal uso indebido de los recursos de esos fideicomisos, que son públicos, claro que lo son, pero pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Y estos fideicomisos, que son 13 de los 14 que se han eliminado a partir de la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma tiene como propósito eliminar 13 de los 14 fideicomisos que son para garantizar derechos de los más de 50,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Así es, de todo, pero no benefician en lo absoluto a ministras y ministros de la Corte. Si alguien dice, no, es que tú lo estás defendiendo, a ver, vamos a revisar los documentos. ¿En dónde están? Y ahí, ¿en dónde está un beneficio? No lo son. Son para prestar servicios de atención médica a nivel operativo del Poder Judicial de la Federación, de trabajadores. También tiene que ver con aspectos de mantenimiento de casas de juzgadores. Pero esos juzgadores es cuando tienen un traslado de residencia y hay un apoyo por parte del Poder Judicial de la Federación para el mantenimiento de esas propiedades que son del Poder Judicial, no son personales. También un tema relacionado con pensiones complementarias, es decir, prestaciones que se van dando.
Además, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el uso de los recursos provenientes de la venta de discos compactos, de publicaciones de la Corte, pues se va creando ahí un fondo para seguir solventando ese tipo de publicaciones que para quienes estudiamos, obviamente, todo lo relativo al Poder Judicial y para los abogados, los abogados postulantes, pues es importantísimo estar actualizado de primera mano de todos los criterios del Poder Judicial y que los demos en discos compactos y en publicaciones. Entonces, estos fideicomisos no tienen que ver, insisto, en aspectos relacionados con llamados privilegios, de ninguna manera, porque además todo lo que tiene que ver con la remuneración que reciben los ministros se encuentra etiquetado dentro del presupuesto de egresos de la Federación, que ese, digamos, es otro tema. Aquí hablamos de 15,000 millones de pesos que a partir de esta reforma se establece su eliminación, pero es una eliminación que no es de forma inmediata. Es decir, uno de los artículos transitorios establece que tienen que llevarse a cabo todas las acciones tendientes para que en 120 días hábiles, es decir, estamos hablando al mes de mayo del año 2024, tendrían que estarse ya eliminando, por una parte. Por la otra, se establece que esos recursos tendrán que enviarse a la Tesorería de la Federación, quien a su vez los va a poner a disposición de la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda tiene que destinarlos de forma específica al cumplimiento de programas del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, están totalmente etiquetados esos recursos en el caso de que sí se llegue a culminar la extinción de los fideicomisos. Y hablo ahí que en su caso, porque obviamente sabemos que ya hay amparos que se han presentado y ese es ahí otro tema. Sí, justo te iba a preguntar entonces ahí, Francisco, ¿qué mecanismos, digamos, de defensa legales se tienen ante este decreto de la extinción? Bien comentas, ya por ahí hubo un amparo, me parece que fue en Chihuahua, en donde ya se otorgó la suspensión temporal. Ahorita nos dices, quizá para que la gente le quede un poquito claro qué significa realmente eso y qué seguiría. Pero, ¿qué mecanismos tienen, por ejemplo, los trabajadores entonces del Poder Judicial realmente, que es la población realmente afectada? Bueno, número uno, cada trabajador, cada uno de los más de 50,000 trabajadores tienen el derecho de presentar en lo individual una demanda de amparo indirecto en contra de una norma general como lo es esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, eso lo pueden hacer de forma individual o de forma colectiva. Ya se han estado presentando demandas de amparo indirecto y precisamente bien señalas, este juez de distrito en materia administrativa, juez federal en Chihuahua, ya admitió esta demanda de amparo y ya concedió lo que se conoce hoy como la primera suspensión, es decir, que se detenga cualquier acto tendiente a la extinción de los fideicomisos. No se puede hacer nada, que aunque el decreto de reforma establece esos 120 días, a partir de esta suspensión temporal, provisional, el juez dice, a ver, en este momento no se haga nada, las cosas se mantienen tal como están, es decir, los fideicomisos tienen que seguir operando de forma normal, van a seguir funcionando como si no hubiera habido esa reforma. Esto es provisional. Se está en espera de que en próximos días se pueda considerar una suspensión definitiva, hasta en tanto se pueda resolver ya en definitiva el juicio de amparo. Pero también hay que decirles también a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que si por alguna razón si quieren defender sus derechos adquiridos, que finalmente son prestaciones que tienen en el marco de los contratos de trabajo que tienen con el Poder Judicial de la Federación y por alguna razón pues no quieren o no pueden presentar sus demandas de amparo, en mi opinión, con un solo amparo que llegue en revisión hasta la Suprema Corte, es suficiente. Un solo amparo basta para que el Pleno de la Suprema Corte, con una mayoría de al menos 8 votos, pueda estar declarando la inconstitucionalidad, es decir, que tenga efectos para todos, porque la regla general del amparo es que solamente protege a quien solicita el amparo. Pero en este caso, como es un amparo en contra de una norma general, de una ley, con un solo asunto que es parte de las bondades de la reforma al Poder Judicial, reforma constitucional de hace un par de años. Entonces, esto me parece muy positivo. Pero aunque no llegara un amparo indirecto en revisión a la Corte, se van a presentar acciones de inconstitucionalidad por parte del bloque de oposición, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Claro. Entonces, ahí la Suprema Corte en única instancia va a estar conociendo esas acciones de inconstitucionalidad y, en mi opinión,
por el contenido propio de los fideicomisos y sobre todo que se trata de garantizar derechos de los trabajadores, yo estoy seguro que hay elementos de forma, porque hay violaciones al proceso legislativo y además cuestiones de fondo que van a permitirle a la mayoría calificada de cuando menos 8 ministros de la Corte, 8 de 11, puedan declarar la inconstitucionalidad. Entonces ahí tenemos también este aspecto en donde al final vamos a llegar a ese punto. Si no ocurre así, en verdad me sorprendería muchísimo y sería una verdadera pena, pero yo estoy seguro que hay los elementos jurídicos contundentes para declarar la inconstitucionalidad de esta extinción de los fideicomisos, tanto de forma, insisto, por violaciones al proceso legislativo, como cuestiones de fondo, empezando porque no se pueden estar violando derechos adquiridos de los más de 50,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en ese aspecto, también tenemos que decirle a todas las personas, porque también se ha venido a manejar una narrativa, es que cómo es posible que el Poder Judicial, y especialmente ministras y ministros, sean jueces y partes. Exacto. A ver, no son jueces y partes. Para que sean jueces y partes tendría que ser un asunto estrictamente personal, en donde sí hubiere un beneficio o alguna cuestión directamente al juzgador, pero no es el caso, porque estamos hablando de un beneficio de más de 50,000 trabajadores. Y además, Rodrigo, ¿qué pasó hace un par de años, 3 años, que también la Corte conoció la acción de inconstitucionalidad sobre la Ley Federal de Remuneración de los servidores públicos? Ahí también eran jueces y partes, ¿no? Pero no, o sea, no es el caso porque no son asuntos personales. O Rodrigo, te lo comento, ¿qué pasa con los diputados? Ellos tienen la facultad exclusiva de poder discutir, modificar y aprobar el presupuesto de egresos. Ellos son los que se ponen su propia dieta legislativa, su remuneración. Y en ese caso, ¿por qué nadie cuestiona que ellos son jueces y partes? Porque ellos se están diciendo cuánto es lo que van a ganar. Sí. Entonces yo creo que esa narrativa también hay que hacerle un lado y concentrarnos en lo importante. Un poder judicial que sea autónomo e independiente, que preserve el orden constitucional, la división de poderes, los frenos, los contrapesos, el equilibrio entre poderes. Y qué bueno que comentas justo esta parte de la narrativa, de esta desinformación, insisto en el tema, porque es que me parece que sí, como se repite y se repite y se repite desde la mañanera en legisladores, etcétera, porque si hay legisladores que, no, pues ¿cómo puede ser que vaya a ser juez y parte? Qué bueno que aclaras justamente el tema bajo el entendido de que no lo son y que al final del día pues es su función, además, como Poder Judicial. ¿Tú ves entonces que el tema sí es un poco, vamos a llamar a modo de venganza, por así llamarlo, en el sentido de que pues, sabemos que el Poder Judicial ha sido dentro de todo en este gobierno un poco quien ha estado en contra, porque sabemos que el legislativo, pues la verdad es que por la mayoría de más, pues trabajan prácticamente en uno solo. ¿Lo ves como entonces a modo de venganza y que sea una forma de presión? Rodrigo, no lo veo a modo de venganza. Es una venganza. No hay otra forma, en mi opinión, de describir los ataques sistemáticos del presidente de la República al Poder Judicial, pero particularmente a partir de este año. Sí, curiosamente. Claro, curiosamente, a partir de que ya la ministra presidenta Norma Piña asume esta responsabilidad en el Pleno de la Suprema Corte y también como titular del Consejo de la Judicatura Federal, y a partir de que nuestra Corte, que además es nuestro máximo tribunal constitucional, ha defendido a la ley fundamental de México a partir de las sentencias en donde le pone esos frenos a la mayoría oficialista en el Poder Legislativo, en el Congreso, porque el hecho de que tengan mayoría absoluta, 50% más 1, Morena y sus aliados, no les da ninguna atribución, ningún derecho de vulnerar etapas del proceso legislativo. Además, toda autoridad pues, tiene un mandato muy claro, una obligación de cumplir con la Constitución y cumplir pues, con todo el marco jurídico y convencional que tenemos. No pueden decir que por buena onda van a hacer algo que está prohibido, que no les está permitido. El hecho de que ellos tengan mayoría no les da ningún derecho a estar violando los procesos legislativos. Les ha venido a declarar la invalidez de varias normas. La propia Suprema Corte, esto no le ha gustado al presidente ni a la mayoría oficialista parlamentaria. Lo mismo ocurre con
distintos actos provenientes del presidente, actos administrativos, y que también la Corte ha venido a decirles de ninguna manera vamos a permitir que se viole la Constitución. Se ha venido a dar una defensa de la Constitución, lo cual yo lo celebro con la ministra presidenta Norma Piña, lo celebro también con las ministras y los ministros que constantemente votan a favor de defender la Constitución. Y además, particularmente, celebro que la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Juan Luis González Alcántara, ellos no se dejen someter a presiones, y para mí ellos son particularmente dos ejemplos de jueces constitucionales que, a pesar de que fueron propuestos por el presidente y ratificados también por la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, han demostrado que no están supeditados al presidente de la República. Entonces hay que reconocer particularmente a ellos dos. No es el caso de la ministra Yasmín Esquivel y de la ministra Loretta Ortiz Jal, porque ellos parecen que de forma sistemática están defendiendo los proyectos provenientes de la 4T, y ahí es donde uno puede ver, o sea, en dónde está la independencia y la autonomía que cada juez constitucional necesita estar demostrando. Entonces, por eso es que en este año 2023, particularmente la Corte ha venido a refrendar ese carácter de tribunal constitucional de nuestro país. Y esto no le ha gustado al presidente Andrés Manuel López Obrador, no le ha gustado esa mayoría parlamentaria oficialista, y por eso son los ataques constantes al Poder Judicial, pero particularmente durante la presidencia de la ministra Norma Piña. Pero esa es una narrativa que está caminando para que en el año 2024 se esté metiendo el tema del Poder Judicial en las campañas electorales, porque eso es a lo que quieren ir, lo han dicho con todas sus letras. Tener los votos suficientes, y votos suficientes es la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes. Un partido político por sí solo está impedido constitucionalmente para tener la mayoría calificada, pero por eso quieren ese voto masivo de Morena con sus aliados para tener la mayoría calificada y entonces ir a implementar su llamado Plan C, que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular. Esto sabemos que dentro del gremio de la abogacía pues no nos parece en lo absoluto una idea pertinente, pero yo diría que eso sería para ellos nada más un primer esbozo de ganar esa mayoría calificada en las urnas, porque yo creo que podríamos irnos a un escenario todavía más delicado, que digan, ¿saben qué? Pues ¿para qué estamos reformando la Constitución? Vamos a eliminar la Constitución de 1917 y vámonos a una nueva. ¿Qué les impediría? No tendrían ningún problema, mayoría calificada, incorporar un artículo transitorio en la Constitución, y además tienen la mayoría de los congresos en las entidades federativas, y con eso, y no es una idea que les esté dando, pero ya lo han estado esbozando algunas personalidades políticas de la llamada 4T. Sí, por eso lo que tú dices, los ataques constantes, incluso a los jueces que sabemos que a lo mejor emiten una resolución y que no le parece al presidente, entonces es el ataque y lo pone en evidencia en las mañaneras y empieza a sacar datos y números y demás. Te iba a preguntar, ¿hay ciertos datos justamente duros, números que puedas compartir respecto al tema de los fideicomisos y que a lo mejor la gente no conozca en cuanto a, insisto, meramente datos duros? Pues es que particularmente los datos duros, o sea, tiene que ver que estos son para apoyar prestaciones laborales que tienen más de 50,000 trabajadores. O sea, hay personas que no tienen para pagar servicios médicos y sabemos que el servicio de salud pública en México no es el de Dinamarca, como han querido construirlo, ni siquiera le llega a algún país del llamado primer mundo. Tenemos un sistema de salud pública que lamentablemente es deficiente, y si el Poder Judicial, a partir de esos fideicomisos, puede brindar el apoyo para que su personal pueda tener la posibilidad de acceder a servicios de salud privada con el apoyo de estos fideicomisos, yo creo que nadie puede negarse a eso, porque si alguien dice, no, es que hay corrupción, todos son corruptos, no. Yo creo que si hablamos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación, que lamentablemente sí la hay, claro, digo, eso es innegable, pero en donde hay mayor corrupción es en los poderes judiciales locales, el de las 32 entidades federativas, y ahí no se está volteando a ver
toda la corrupción que hay, porque esa es la justicia cotidiana que las personas suelen tener en el día a día, los divorcios, patria potestad, herencias, juicios ejecutivos mercantiles, es decir, ahí está finalmente la justicia inmediata para los ciudadanos. Y también otra confusión que tiene que ver es que se dice que los jueces liberan o los ministros liberan a las personas que se encuentran en la cárcel. No, eso también tiene que ver con, en su mayoría, con justicia provenientes de los jueces locales. Son contados los asuntos que llegan en materia penal a la Suprema Corte en un sentido de esta naturaleza. Entonces también es una narrativa en donde hay que mirar a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales, porque ahí es donde se hacen las investigaciones. Si se hacen deficientes las investigaciones, los jueces no tienen elementos. Ahora, siguiendo con el tema de los fideicomisos, cuando hablamos nosotros de los 13, de los 14, como son fideicomisos creados, sí son con fondos públicos, pero precisamente esos fondos públicos se van destinando a un fideicomiso que es un contrato. En este contrato va a haber una parte que va a ser el Poder Judicial, que se le va a entregar esos recursos hacia una institución fiduciaria, es decir, hacia un banco, para que ese banco sea a su vez el que se encargue de administrarlo. Entonces, esa administración, que son reglas perfectamente claras, no es al arbitrio o a la discrecionalidad del Poder Judicial de cómo va a estar de alguna forma distribuyendo, organizando y operando esos fideicomisos. Esos fideicomisos tienen un marco jurídico, tienen una normatividad, y que esa normatividad va con el cumplimiento de estas prestaciones. Y digo, el hecho de garantizarles una pensión complementaria a los magistrados y a los jueces después de que concluyen sus funciones, pues me parece maravilloso. Necesitamos tener juzgadores bien pagados. Veamos cuánto ganan los juzgadores en las entidades federativas, y ganan muy poco, y por eso hay una mayor corrupción. Además, se les impide tener algún otro tipo de ingreso a los juzgadores. Entonces, si se les impide tener, pues vamos a garantizarles un buen sueldo para que cumplan éticamente y obviamente legalmente con las funciones que tienen, y al momento que ellos ya concluyan con sus funciones, bueno, tengan derecho a un haber de retiro, además de legal, pues una prestación adicional que provenga de estos fideicomisos. Claro. Lo comentabas ahorita, obviamente, Francisco, en cuanto al tema que son fideicomisos públicos. Eso es una realidad, lo sabemos. Está este oficio, obviamente, ¿no? El presidente hizo por ahí un comentario hacia la ministra emitió un oficio como aceptando, vamos a llamar, el reto en cuanto a destinar los recursos a la catástrofe que pasó en Guerrero, concretamente más bien en Acapulco, ¿no? Con el huracán Otis. ¿Pueden realmente disponer de esos fideicomisos, ese dinero que es público? Bueno, cualquiera de los dos, o sea, ¿es legal? Bueno, es que bueno porque lo pregunta Rodrigo. O sea, como lo decía hace unos momentos, el decreto que reformó la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es con el que se extinguen esos 3 de los 14 fideicomisos, tiene perfectamente etiquetado el destino de esos recursos en el caso de que efectivamente lleguemos a esa extinción. En mayo. En mayo, ese es 1, y 2, pues de aquí a mayo yo creo que se resolverán los recursos legales que se van a presentar y se han presentado en contra precisamente de esta eliminación de los fideicomisos. Entonces están perfectamente etiquetados. Por más buenas intenciones que pueda tener el presidente de la República, no puede disponer con un objetivo, un fin distinto, los recursos que están ya perfectamente etiquetados. No es dinero de su bolsa. Exacto. Si él lo quiere destinar al de su bolsa, claro que lo puede hacer, pero no puede destinar ningún recurso de ningún fideicomiso público, correcto, sea del Poder Judicial de la Federación o de otros, los que tienen dentro de lo que es la propia Administración Pública Federal, o sea, no los puede disponer. Ahora, el hecho de que se vaya a establecer un diálogo institucional, es muy clara finalmente la postura del Poder Judicial de la Federación: defender la Constitución, defender la legalidad, defender los derechos adquiridos de los trabajadores, y no se va a poder destinar ningún recurso violando la ley, por más buena intención que esto pueda ser. Esta es una regla que obviamente tiene muy clara en el Poder Judicial. Nosotros como abogados sabemos que un acuerdo no puede ir por encima de la ley. De permitir eso, pues ya nos estaríamos en una situación
bastante complicada porque sí nos dejaría a nosotros como abogados y que defendemos el orden constitucional, el orden legal, ¿qué está pasando? Pero estoy seguro que en dado caso que se vaya a querer llevar a cabo un destino distinto, pues tendrá que haber a lo mejor una reforma a la reforma, Claro. así como se escucha. Estar haciendo una otra reforma con el propósito de ahí sí etiquetarlos. Esto con independencia de que el presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo, dispone, según él, de todos los recursos para apoyar a los damnificados y los tiene que hacer. Si ya eliminó el Fonden, bueno, pues ese ya es otro tema, pero él dice que tiene todos los recursos. Si tienen los recursos, pues entonces que se concentre en ellos y no seguir, en mi opinión, utilizando cualquier momento para seguir atacando al Poder Judicial de la Federación. Sí, aparte lo centra en los fideicomisos del Poder Judicial, cuando sabemos que hay otros fideicomisos que por supuesto se tienen, pero que curiosamente entonces es nuevamente hacia los del Poder Judicial, bajo esta narrativa de los privilegios y que ganan mucho, y entonces que pues, de eso que ganan mejor que donen, etcétera. Te haré una pregunta final, estamos acercándonos al final antes de un comentario que nos dejes, Francisco. ¿Consideras que realmente sí tiene que haber algunos cambios al Poder Judicial? Tiene que haber cambios, sobre todo para fortalecerlo, no para debilitarlo. O sea, número uno, reducir el presupuesto de la Corte es debilitarlo. Y se debilita, pues va a haber ahí la impartición de justicia. Claro, se afecta la impartición de justicia, que al final es un derecho humano que tenemos todas las personas, el poder acceder a un sistema de impartición de justicia pronta, expedita y gratuita. Exacto. Y si este derecho humano, derecho constitucional no se cumple, estamos en un gran problema. Entonces, de que tiene que haber cambios en el Poder Judicial de la Federación, sí, pero para poderlo fortalecer, obviamente tiene que haber, para empezar, un presupuesto suficiente, como lo ha manifestado en todo momento la ministra Norma Piña. Y si ese presupuesto suficiente no se tiene, ya estamos en un problema. El Poder Judicial tiene compromisos constitucionales y convencionales de estar implementando todo lo relativo a lo que es, por ejemplo, la justicia laboral, lo que es toda la gradualidad, o sea, lo que es la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y por ejemplo, todavía fortalecer el Instituto de Defensoría Pública Federal, que al final muchas personas acuden a él. Entonces, de que se tiene que llevar a cabo una reforma, sí, pero con un diagnóstico. No solamente decir, por política de austeridad reducimos el presupuesto. Claro. Eso no es nada. Eso es debilitarlo. Queremos un Poder Judicial fuerte, que sea un tribunal constitucional para que defienda la Constitución. Pero indudablemente tiene que haber una reforma sustancial para poder eliminar realmente temas de corrupción, obviamente de rezago de expedientes, poder democratizar o hacer más accesible el juicio de amparo a todas las personas, entre otros puntos. Muchas gracias, Francisco. En un minuto te diría o te pediría un comentario justamente final hacia la gente respecto a todo este malentendido, si lo queremos ver así, o esta desinformación en los fideicomisos, que no caigan, como tú dices, en ciertas narrativas y que más bien, pues, a lo mejor se metan de lleno a lo que realmente es. Exactamente, digo, sé que a lo mejor es difícil, pero de verdad invito a la ciudadanía que pueda revisar la información oficial con documentos de la página de la Corte, de la página del Consejo de la Judicatura, para que pueda tener sus conclusiones de forma directa y no solamente escuchar la versión del presidente de la República, que son versiones solamente de palabra, pero con documentos el Poder Judicial pone a la disposición de todos la información. Entonces es una invitación para que realmente conozcamos lo que hace el Poder Judicial, lo que implican todos esos fideicomisos y sobre todo saber que necesitamos un Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que va a proteger y a garantizar nuestros derechos y nuestras libertades y sobre todo nuestra Constitución, y esto es algo que debemos de defender en todo momento. Muchísimas gracias, Francisco, nuevamente por haber estado con nosotros en este espacio de la Barra Mexicana. Al contrario, Rodrigo, de verdad un gustazo estar aquí en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en abogacía trabajando. Gracias nuevamente. Muchas gracias por habernos acompañado a otro episodio más de Abogacía Trabajando, con un tema que por supuesto pues lo tenemos todos los días en noticias, este decreto para extinguir los 13 fideicomisos del Poder Judicial. Me quedo con el comentario final de Francisco, invitarlos realmente a conocer cuáles eran, digamos, esas partidas, a dónde iba destinado ese dinero de los fideicomisos y no dejarnos simplemente llevar por un discurso. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.